Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La difusión del budismo en Asia, por el Dr. Alexander Persin, narrado por Cristina Ingrid B. A pesar de no haber desarrollado ningún movimiento misionero, las enseñanzas del Buda se extendieron allende las fronteras a lo largo de los siglos. Primero al sudeste de Asia, después a través de Asia Central hacia China y el resto de Asia Oriental, finalmente hacia el Tíbet y los más lejanos rincones de Asia Central. La mayoría de las veces se desarrolló de manera orgánica en esas regiones debido al interés local de los comerciantes extranjeros en las creencias budistas. Algunas veces los gobernantes adoptaron el budismo para ayudar a introducir la ética en su pueblo, pero nadie era forzado a convertirse. Al hacer que el mensaje del Buda estuviera a disposición del público, las personas tenían la libertad de elegir lo que les era útil. Las enseñanzas del Buda se difundieron pacíficamente en el subcontinente indio y de allí a toda Asia. Con cada nueva cultura que encontró, los métodos y estilos budistas se modificaron para adaptar a la mentalidad local sin comprometer los puntos esenciales de la sabiduría y la compasión. El budismo nunca desarrolló una jerarquía de autoridad religiosa con una cabeza suprema. Cada país en el que se difundió desarrolló sus propias formas, sus propias estructuras religiosas y sus propias cabezas espirituales. La más reconocida y respetada internacionalmente entre estas autoridades en el presente es su santidad el Dalai Lama del Tíbet. Una breve historia. Hay dos divisiones principales del budismo. El Hinayana, o vehículo pequeño, que enfatiza la liberación individual, mientras que el Mahayana, o gran vehículo, enfatiza trabajar para convertirse en un Buda completamente iluminado, con la finalidad de ser capaz de ayudar de la mejor manera a los demás. Cada uno tiene muchas subdivisiones. Actualmente sobreviven tres formas primordiales. Una Hinayana, conocida como Theravada, en el sudeste asiático, y dos Mahayana, las tradiciones china y tibetana. La tradición Theravada se difundió de la India a Sri Lanka y Birmania en el siglo III antes de la Era Común, y de ahí a Tailandia, Laos, Camboya y al sur de Vietnam. Otras formas de Hinayana se difundieron desde aquel tiempo hasta el presente a Pakistán, Afganistán, las costas y la parte este de Irán y Asia Central. Desde esta base en Asia Central hubo una segunda expansión en el siglo II, después de la Era Común. Estas formas del Hinayana fueron más tarde combinadas con aspectos del Mahayana que también provenían de la India. Así, el Mahayana eventualmente se convirtió en la forma dominante del budismo en la mayor parte del Asia Central. La forma china del Mahayana se difundió más tarde a Corea, Japón y al norte de Vietnam. La tradición mahayana tibetana, que comenzó en el siglo VII después de la Era Común, heredó todo el desarrollo histórico del budismo indio. Se difundió a través de las regiones de los Himalayas y Mongolia, Asia Central y varias regiones de Rusia, Buriatia, Kalmukia y Tuva. Además, a partir del siglo II después de la Era Común, las formas indias del budismo mahayana se extendieron a Vietnam del Sur, Camboya, Malasia, Sumatra y Java, a lo largo de la ruta marítima comercial desde la India a China del Sur. Ninguna de ellas existe hoy en día. La forma en que se difundió el budismo. La expansión del budismo a través de la mayor parte de Asia fue pacífica y ocurrió de diversas maneras. Buda Shakyamuni marcó el precedente en cuanto maestro itinerante que viajaba a los reinos cercanos para compartir sus intuiciones profundas con aquellos que se mostrasen receptivos e interesados. De igual forma, instruyó a sus monjes a que fueran por el mundo y expusieran sus enseñanzas. Él no pedía a otros que renunciaran y dejaran su religión y se convirtieran, pues no buscaba establecer su propia religión. Simplemente trataba de ayudar a otros a sobreponerse a la infelicidad y el sufrimiento que por falta de entendimiento creaban para ellos mismos. Generaciones posteriores de seguidores fueron inspirados por el ejemplo del Buda y compartieron con otros los métodos que encontraron útiles en sus vidas. Así es como se difundió ampliamente lo que hoy llamamos budismo. Algunas veces el proceso se desarrolló orgánicamente. Por ejemplo, cuando los mercaderes budistas visitaban diferentes tierras y se establecían ahí, algunos miembros de las poblaciones locales desarrollaban naturalmente interés por estas creencias de los extranjeros, tal como sucedió en la introducción del Islam a Indonesia y Malasia. Tal proceso ocurrió con el budismo en los estados oasis a lo largo de la ruta de la seda en Asia Central durante 2 siglos antes y después de la Era Común. Mientras los gobernantes locales y su gente aprendían más acerca de esta religión india, invitaban a monjes de las regiones nativas de los mercaderes como consejeros o maestros.
De esta forma, eventualmente adoptaron la fe budista. Otro método orgánico fue a través de la lenta asimilación cultural de pueblos conquistadores, como los griegos de la sociedad budista de Gandhara, en la que actualmente es la parte central de Pakistán, durante los 2 siglos posteriores al siglo II antes de la Era Común. Sin embargo, a menudo la difusión se debía principalmente a la influencia de un monarca poderoso que había adoptado y apoyaba el budismo. Por ejemplo, a mediados del siglo III antes de la Era Común, el budismo se difundió a través del norte de la India como resultado del apoyo personal del rey Ashoka. Este gran constructor de imperios no forzó a sus súbditos a adoptar la fe budista, sino que inspiró a otros a seguir las enseñanzas del Buda, grabando edictos sobre pilares de hierro a lo largo de su reino, exhortando a su pueblo a llevar una vida ética y siguiendo estos principios él mismo. El rey Ashoka también realizó una labor proselitista fuera de su reino al enviar misiones a tierras lejanas. En algunas ocasiones actuó por invitación de gobernantes extranjeros, como el rey Tishya de Sri Lanka. En otras ocasiones envió monjes por su propia iniciativa. Estos monjes visitantes no presionaban a otros a la conversión, simplemente hacían disponibles las enseñanzas de Buda, permitiendo a la gente elegir por sí misma. Esto se evidencia en el hecho de que en lugares como el sur de la India y el sur de Birmania, el budismo se enraizó rápidamente, mientras que en otros como los estados griegos de Asia Central y Occidental no hay evidencias de un impacto inmediato. Otros reyes religiosos, como el poderoso mongol Altan Khan, del siglo VI, invitaron a maestros budistas a su reino y proclamaron al budismo credo oficial de sus tierras como un medio de unificar a su pueblo y consolidar su gobierno. En este proceso pudieron haberse dado prohibiciones a ciertas prácticas no budistas, religiones indígenas y aún persecuciones, pero estos movimientos de mano dura fueron principalmente por motivos políticos. Estos ambiciosos gobernantes nunca forzaron a sus súbditos a adoptar las formas budistas de creencia o veneración. Esto no es parte del credo religioso. Así que, en resumen, el Buda Shakyamuni aconsejó a las personas que no siguieran sus enseñanzas por fe ciega, sino que lo hicieran solo después de haberlas examinado cuidadosamente. Sin embargo, no agregó que las personas no deben aceptar las enseñanzas budistas por la coerción de fervorosos misioneros ni por decreto real. A principios del siglo XVII, Neiji Tojin trató de sobornar a los mongoles nómadas orientales para que siguieran el budismo, ofreciéndoles ganado por cada verso que memorizaban. Los nómadas se quejaron con las autoridades y el abusivo maestro fue castigado y exiliado. De diversas maneras el budismo se las arregló para expandirse de forma pacífica a lo largo de gran parte de Asia, llevando su mensaje de amor, compasión y sabiduría, mientras se ajustaba a las necesidades y disposiciones de diferentes personas. Originalmente publicado como parte de Bersin Alexander, Buddhism and its Impact on Asia, Asian Monographs, número 8, Cairo, de Cairo University, Center for Asian Studies, en junio de 1996, traducido por Ernesto Guerrero. Si quieres hacer una contribución al canal, puedes hacerlo a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Narraciones Budismo. Si quieres contratar nuestros servicios de locución, hazlo a través del email narracionesbudismo@gmail.com. Gracias por escuchar.